Mateo capítulo 16, versos 24 al 25 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento en esta hora. Ilumínanos, Señor, para entender, para comprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga luz y podamos no solamente entenderla, sino aplicarla, vivirla en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, mis amados? En este día estamos hablando de las demandas del discipulado. Una de las cosas que tiene que estar claro de nuestras vidas es que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos. Escúchame bien, Él no te ha llamado a ser miembro de una iglesia, aunque eso es parte, pero si solamente eres miembro de una iglesia y no eres discípulo de Jesucristo, estás frito, estás frita. Él no nos ha llamado a ser religiosos. Yo oigo mucha gente que dicen: yo voy a la iglesia, qué bueno, pero todavía no se han convertido a Cristo, todavía no son discípulos de Jesucristo. Venir a la iglesia es un primer paso y eso es bueno, pero eso no es suficiente. Y una vez que te conviertes en discípulo de Jesucristo, que debe ser la meta, no es que te quedas estático o paralizado. Tienes que estar creciendo y el estándar, como veremos en la conclusión, es hasta que todos lleguemos. Escúcheme bien, todos los creyentes debemos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el estándar hasta donde debemos crecer los discípulos? Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué soy? ¿Soy uno que asiste a la iglesia? ¿Uno que le gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Uno que viene de vez en cuando? ¿Un religioso más? ¿O eres un discípulo, una discípula de Jesucristo? Quiero que mires a la persona que está a tu lado, delante o detrás de ti, y le hagas la pregunta: ¿qué eres? ¿Un visitante, alguien que le atrae esto, o un religioso más, o un discípulo o discípula de Jesucristo? ¿Es en serio? Hazle la pregunta a la persona que está a tu lado, delante o detrás de ti, por favor. Jesús espera que tú y yo seamos sus discípulos. Y la pregunta que mucha gente se hará: ¿y qué significa ser un discípulo? Bueno, un discípulo es aquel que sigue y que imita a Cristo, que aprende de Cristo. Un discípulo sigue a Cristo porque se convirtió a Cristo, es un seguidor de Cristo, es un alumno de Jesucristo que está aprendiendo de Él permanentemente. Y está aprendiendo de tal manera que su vida, su carácter, su mentalidad, su forma de pensar y de actuar es moldeada por la vida, por la persona, por el carácter de Jesucristo. Y esto nos confronta enormemente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprendimos fue aprender a vivir de acuerdo a los estándares del mundo, a pensar como el mundo piensa, a vivir como el mundo piensa, hablar como el mundo habla, a convivir como el mundo convive, a actuar como el mundo actúa. Y entonces, lamentablemente, hay gente que puede estar en una iglesia y tener 200 millones de años en una iglesia y tener la mentalidad del mundo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora?
Con respecto a eso, mira lo que dice Romanos capítulo 12, carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Estamos acá? Romanos capítulo 12, en su verso 2, nos está diciendo algo que es un reto para los verdaderos discípulos de Jesucristo. No se conformen a este siglo o a este mundo, sino que sean transformados por medio de que de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres ser discípulo de Jesucristo, tú no puedes tener la mentalidad que tiene el mundo. Tú no puedes seguir pensando como piensa el mundo. Tú no puedes seguir actuando como actúa el mundo. Da pena y vergüenza, hermanos míos. En este estado acaban de aprobar la modificación de la Constitución del Estado de Nueva York. Lo aprobaron por más de un 60%. Y quiere que te diga lo triste, más triste del caso, es que mucha gente que dicen que son cristianos, que dicen que son discípulos de Jesucristo, votaron por eso. Aquí nos pasamos por lo menos el último mes y medio, 2 meses, hablando, advirtiendo, no voten a favor de eso, porque eso va a implicar que van a poner en esa Constitución el aborto como un derecho humano. Y sabe que hay muchas mujeres que dicen que son cristianas, que están diciendo, pero abortar eso no es nada, eso es parte del derecho de la mujer. Ese es el cuerpo de la mujer y la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le parezca. Sí. La única especie, hermano, de toda la creación que está poniendo en la Constitución como un derecho humano, el derecho de abortar, o sea, de matar a sus propias criaturas, matar a sus propios hijos, es la especie humana. Eso te está diciendo el declive moral y ético de la raza humana. Hemos llegado al colmo de los colmos de decir que es un derecho asesinar a nuestros propios hijos. Y hay mujeres y hay hombres que ven eso normal, porque nos vendieron en estas elecciones y nos están vendiendo, nos han hecho un lavado de cerebro que nos hacen ver lo que era inaudito, insólito, inaceptable en el pasado. Ahora lo vemos como normal. Eso se llama la ventana de Overton. Y eso consiste, la ventana de Overton, si quiere lo puede buscar en internet, en que usted toma las cosas más descabelladas, las cosas más insólitas, y a través de publicidad, marketing, comienza a presentárselo a la gente. Al principio a la gente le choca y lo rechaza, pero usted lo sigue repitiendo y se lo presenta como el plato más hermoso, como la cosa más hermosa, y sigue insistiendo en eso. Y la gente va bajando la resistencia, lo presentan bonito a través de los medios, pones en este caso, youtuber, pones a famosos personajes de la música, del arte, a decir que eso es bonito, y al final todo el mundo termina diciendo, eso es bonito, pero abortar es matar a tus propios hijos. Y eso es asesinato. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Hello. Hello. Y por eso nos está diciendo el Espíritu Santo en Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo. La palabra siglo, ahí este mundo. No se conformen a la mentalidad que tiene la gente de este mundo. No te dejes formatear la mentalidad, para hablar el lenguaje de computadora, para que no pienses como piensa la gente de este mundo, sino más bien que sean transformados. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que ser
renovado, transformado, para que podamos comprobar que la buena voluntad de Dios, que es además agradable y que más, y perfecta. Los discípulos de Jesucristo entonces no se conforman, hermanos míos, a este mundo. Dígale a la persona que está a su lado: tú y yo no podemos estar pensando como piensa el mundo, tú y yo no podemos estar actuando como actúa el mundo, tú y yo tenemos que actuar y pensar de manera diferente, tenemos que actuar y pensar como discípulos de Jesucristo, tener la mente de Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo. Aleluya. Ahora volvamos a Mateo 16, versículos 24 y 25. Allí Jesús está poniendo y está diciendo un reto que tienen los discípulos. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, Él dijo, y se lo dijo a sus discípulos, y se lo sigue diciendo a los que quieren ser sus discípulos. ¿Hay alguien aquí que es discípulo de Jesucristo? Levánteme la mano a ver. Hay algunos cuantos que no son discípulos de Jesucristo. Eso es serio. Si tú no eres discípulo de Jesucristo, escúchame bien, tienes problemas. Ahora Él le dice, si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere seguirme, caminar siguiendo mis pasos, o sea, ser un discípulo, un seguidor mío, primero tiene que negarse a sí mismo. ¿Y qué implica esto? Negarme a mí mismo. ¿Qué es eso? Bueno, eso implica abandonar mi propia manera de vivir, negarme a mis propios deseos, mis propias emociones y sentimientos, porque mi manera de vivir es pecaminosa, corrompida, caída. Aprendimos a vivir como vive el mundo. Pero el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Dejar de vivir a su propia manera, como dicen en inglés, on my way, a mi manera. Hay una canción famosa de Frank Sinatra por ahí, que también se canta en español, que dice a mi manera. Hacer las cosas a mi manera, como me da la gana a mí. ¿Y sabe qué te dice el Señor? Si tú quieres ser mi discípulo, no puede ser a tu manera, tiene que ser a mi manera, a la manera del cielo, a la manera de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello. Si quieres ser salvo y quieres ser discípulo de Jesucristo, vas a tener que aprender a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que cuestiona el mundo es, ¿y por qué solamente la salvación está solamente en Jesucristo? ¿Por qué no puede haber salvación a través de Buda o a través de Mahoma o a través del confucianismo, de Confucio, de otra cosa? Bueno, yo te voy a decir esta cosita. Imagínate que se descubre la medicina contra el cáncer. Descubrieron óyeme bien, la medicina contra el cáncer. Cuando digo estoy hablando en singular, ¿verdad? Y la respuesta es, si quiere ser sano del cáncer, esta es la medicina. ¿Verdad que usted con cáncer va a decir, no, pero ¿y por qué solamente esa es la cura? ¿Por qué no hay cura por otra parte? ¿Verdad que usted se va a negar a tomarse la medicina? No, porque usted dice, no, pero no puede ser solamente esa. Tiene que haber otra. Y te vas a negar hasta morirte, ¿verdad? No, güey, tú no lo vas a hacer así. Si tú sabes que hay una respuesta, una medicina que es la única que sana el cáncer, te aseguro que tú con cáncer vas a ir corriendo a decir, yo quiero esa medicina. Y no te va a poner a cuestionar, ¿por qué esa sola? Pues ¿sabes qué? Jesucristo es la medicina
contra algo peor que el cáncer, que se llama pecado, que es el peor cáncer de toda la raza humana, el peor de los peores. Él es la medicina. Solo Jesucristo, solo en Él hay vida eterna. No es en Buda, no es en Mahoma, no es en Confucio, no es en esas diabluras de religiones. Es en Cristo Jesús. Ahora, si tú no quieres esa medicina, no la tomes, pero tú eres responsable, de las consecuencias para tu alma. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces, una vez que tú eres salvo, estás llamado a ser discípulo de Jesucristo. Y Él te dice, ¿tú quieres ser mi discípulo? Entonces, una de las primeras cosas que tienes que aprender a hacer es a negarte a ti mismo. No es a tu manera, no es a la manera, no es como te dé la gana, es a la manera de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Por eso leímos en Romanos 12:2, para que comprueben cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero solo el que hace la voluntad de Dios, óyeme bien, permanece para siempre. ¿Alguien aquí quiere permanecer para siempre? Levántame la mano, déjame ver si tú estás aquí. ¿Alguien quiere permanecer forever and ever, por la eternidad? Entonces tú tienes que hacer la voluntad de Dios, porque solo los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y esos son los discípulos de Jesucristo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Segundo, Jesús dice, no solamente niéguese a sí mismo, sino tome su cruz. Y tú sabes qué es tomar su cruz. Algunos dicen, eso es pelearse con la suegra. Es dejar de pelearme con la suegra y aceptar la suegra. No, eso ni cerca de eso. Escúchame, tomar la cruz es muérete cada día. Tomar la cruz es ir a la cruz del Calvario todos los días. Así como Jesucristo tomó la cruz y se sacrificó, se ofreció un sacrificio vivo y perfecto por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Él te dice, tú tienes la responsabilidad de morir cada día al pecado, de morir cada día a todas esas malicias que la carne te está planteando, que el mundo te está planteando, que Satanás te está planteando. ¿Quieres ser mi discípulo? Muérete cada día. Y yo sé que eso como que no suena bonito. Pastor, pero usted está loco. ¿Cómo usted me está diciendo que me muera cada día? Ese es el evangelio. Morirme a mí mismo. Morirme a la carne. Morirme al mundo. Porque como decíamos y leíamos ahí mismo en Mateo capítulo 16, versículo 25. Mira lo que dice el verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? Y todo el que pierda su vida, ¿qué le va a pasar? Por causa de mí, dice el Señor, ¿qué le va a pasar? La hallará. O sea, cada día tú y yo estamos llamados ¿a qué? A tomar nuestra cruz, a morirnos. El diablo cada día te va a tentar a que resucite, pero tú te vas a dejar tomar de tonto. Por hombre de Dios, despierta y defiéndete como tú eras de antes. Cáele a puñetazo a ese que se está burlando de ti, a esa que te está diciendo. O sea, el diablo lo que quiere es que resucitemos al muerto y que volvamos a ser ese viejo hombre, esa vieja criatura violenta, mala, perversa, adúltero, sinvergüenza, ladrón y todas esas cosas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Jesús dice, cada día tienes que morir a eso. No estamos hablando solo del día de ayer y de antes de ayer. Cada día morir a nuestra carne. ¿Alguien me está oyendo? Cada día caminar a la cruz. Cada día. Cada día, díselo a la persona que está a tu lado, dile, tú y yo tenemos que morirnos cada día a nuestra carne, a nuestra maldad,
a nuestros deseos de pecar, para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y nos parezcamos cada vez más y más a Jesucristo. ¿Alguien glorifica al Señor? Aleluya. Y Jesús termina diciendo en el verso 24 al final. Primero dice, niéguese a sí mismo. O sea, ¿tú quieres venir en pos de mí? ¿Tú quieres ser un seguidor mío? Bueno, tú vas a tener que abandonar tu propia manera de vivir, tú vas a tener que tomar tu cruz cada día y tercero, vas a tener que seguirme. Seguirme. ¿Alguien aquí sigue a Jesús? A ver, manos levantadas, gente que son seguidores de Jesús. A ver, yo estoy viendo manos que no están levantadas aquí. Cuando haga el llamado al arrepentimiento, entonces yo quiero verlo acá a todos. Si quieres ser un seguidor fiel de Jesús, tú y yo estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Negarnos deseos. ¿Qué es lo que nos plantea la agenda del mundo? Concédete todos los caprichos que tú quieras. Todos esos deseos, complácete a ti mismo. ¿Sabe qué te dice Jesús? Niégate a ti mismo. El diablo te va a despertar una tentación. Mira a la vecina, o mira al vecino, o mira a fulano, y en diferentes esferas nos va a tentar. Aunque ser tentado no es caer en el pecado. Pero no caeremos en el pecado si hacemos lo que Jesús nos dice. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y hay otra versión que dice cada día, otro pasaje que dice cada día, no es tomar la cruz. Ya yo la hice por un mes, ya basta. No, cada día tú y yo estamos llamados a tomar nuestra cruz y a seguirle. ¿Alguien glorifica al Señor? Aleluya. Ahora quiero que veas este pasaje desde la perspectiva de Lucas capítulo 14, desde el verso 25 hasta el 33. Lucas capítulo 14, desde el verso 25 hasta el 33. Y vamos a examinarlo ahora. Es casi lo mismo, pero con algunos detalles que no aparecen en Mateo. Lucas capítulo 14 desde el verso 25. El verso 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nota que el verso 25 dice que grandes multitudes iban con él. O sea, no eran uno ni dos, mucha gente, miles de personas le estaban siguiendo. Pero él dice, un momentito, aquí hay mucha gente. Y la mayoría probablemente no está aquí por la motivación correcta. Muchos iban porque decía, Jesús es el que da desayuno. Jesús es el que da almuerzo. Ya no hay que cocinar. Por lo menos uno de los platos de comida del día nos ahorramos y nos lo comemos con Jesús. Jesús sabía que había mucha gente allí que estaba buscándolo por los panes y por los peces, por los beneficios que da Jesús, pero que no le estaban buscando porque querían ser realmente discípulos de Él. Yo quiero que te hagas la pregunta, en tu relación con Dios, ¿dónde tú estás? ¿En la multitud? Estaban las multitudes, y una multitud es una masa, mucha gente, pero no hay nada personalizado allí. Pero ya hay un grupo más específico. Estaban entonces la multitud, los discípulos, y aún entre los discípulos habían gente que estaba más cerca de Jesús.
¿Dónde tú estás? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿En la multitud? La multitud es la gente que no tiene compromiso con Jesús. Es el tipo de creyente que se aparece en la iglesia de vez en cuando y dice, yo vengo, tú sabes que me gusta. Y tú sabes, cuando yo puedo, yo vengo. Cuando yo puedo, yo oro. Cuando yo puedo, o sea, cuando me sobra el tiempo, yo hago algo para acercarme a Dios. Y yo quiero decirte que eso no está mal, pero eso no es todo. Si te quedaste ahí, vas a ser uno más del montón. No es cuando me sobra el tiempo. No es cuando yo pueda. Si tú le vas a servir a Jesús, lo primero que Él te dice, no es a tu manera. It's on my way. Es a la manera de Dios. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien me está oyendo? Hay gente que viene al Evangelio y le dice al Señor, Señor, yo te voy a servir, pero te voy a poner estas condiciones. Esta, aquella, la otra. Déjame decirte una cosa. Hubo gente que el Señor los llamó y ¿sabes? Le dijeron, Señor, te seguiré, pero primero déjame que yo vaya y haga estas cosas que son prioridades en mi vida. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? I'm sorry for you. Pero el que me va a seguir a mí, me sigue a mi manera. No a tu manera, no es a tu manera. ¿Alguien me está oyendo? ¿Te atreves a decírselo a la persona que está a tu lado? No es a tu manera, no es a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios, a la manera de Jesús. ¿Alguien me está oyendo? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Tiene que abandonar su propia manera, no a tu propia manera, no a mi propia manera, sino a la manera de Él. ¿Te atreves a acercarte a alguien y decirle no a tu manera o a mi manera, sino a la manera de Él? Quiero verte hacerlo. Al que está delante o detrás de ti, atrévete a decírselo. No es a tu manera, no es a mi manera. Debemos servirle al Señor a la manera de Él, como Él lo indica. Aleluya. ¿Le das un aplauso al Señor ahí donde estás? Entonces volvemos a Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les decía, si alguno viene a mí. ¿Hay alguien que ha venido a Jesús? Déjeme ver aquí, déjeme ver. Hay esperanza. Hay unos cuantos que yo sé que se van a convertir esta noche. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo sé que esto es desgarrador para mucha gente. ¿Cómo usted me va a decir que yo aborrezca a mi padre y a mi madre cuando la Biblia me manda que yo honre y ame a mi padre y a mi madre? Pero eso es una locura. Qué bueno que estás entendiendo. El que no aborrece padre, madre, hijos, mujer y todo lo que es importante, hasta tu propia vida, ¿sabe lo que está diciendo? Ese es el primer mandamiento, pero lo está poniendo de una manera al revés. ¿Tú sabes cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y lo vas a amar a Él sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Amar a Dios por sobre todo y todos. De tal manera, escúchame bien, que cuando hagamos una comparación entre el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos, sea papá, a la esposa o al esposo, a los hijos, el amor por nuestros seres queridos quede como si lo aborrezcamos en comparación al amor que le tenemos a Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Aleluya, dáselo fuerte si es para Él.
Te lo voy a repetir en cámara lenta. Este principio que dice Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que Jesús te está diciendo ahora tú vas a aborrecer a toda tu familia, los vas a tratar mal. No. Ya el Señor ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Marido, amen a sus esposas como ustedes mismos, así como Cristo amó a la iglesia. Amen a sus esposas. Y la mujer, sométase a su marido, así como la iglesia se sujeta y se somete a Cristo. Los hijos, amen a sus padres. Los padres, amen a sus hijos. Y habla de tu propia vida. ¿Alguien desprecia su propia vida? Bueno, cuando se deja engañar por el diablo y están pensando en suicidio. Solamente una gente que se le haya metido el diablo que se pone a pensar en suicidio. Pero cuando tú estás cuerdo, andas en cordura, tú aprecias tu vida, tú valoras tu vida y no la pones en juego. Pues lo que está diciendo el texto es: vas a llegar a Dios de tal manera, con tanta intensidad y en tal magnitud, que cuando compares tu amor a Dios, tu amor a Jesucristo, sea tan grande, que cuando mires tu amor hacia los seres queridos que tienes en esta tierra, eso parezca como si tú los aborrecieras, porque tu amor es tan grande, pero tan grande por Dios, que eres capaz de dejarlo todo por causa de Él. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y él sigue diciendo, verso 27, Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser que... ¿Hay alguien aquí que es discípulo de Jesucristo? Déjeme ver todavía, a ver si queda alguno. Como que hay menos ahora. Voy a dar otro chance. A ver, ¿quiénes son discípulos de Jesucristo acá? Levanten la mano. Estoy mirando gente que no levanta la mano. Si tú no eres discípulo de Jesucristo, tú no vas para el cielo. Entonces, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora mire el verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede, ¿qué? No puede, ¿qué? Híjole, yo sé que algunos estarán nerviosos. Pastor, no toque ese tema, por favor. No toque, que yo tengo unas propiedades. Acabo de recibir una herencia, para que no me pase como el rico aquel que le dijo al Señor: Jesús, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Para heredar, porque él estaba acostumbrado a heredar. Era un joven rico, por lo que se deduce que esa riqueza no la hizo él, sino que la heredó de sus padres. Entonces él dijo: la clave es heredar. Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, tiene un problema. Lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo en mis propias palabras. Tiene un problemita, muchacho. Y tu problemita es que tú amas tanto lo que tienes, que eso te posee a ti. Y no se puede servir a dos señores.
Tú tienes un problema muy serio. En tu corazón las riquezas representan un problema, representan un ídolo muy grande. No es que Dios tenga problema con la riqueza. Abraham era súper rico y vino a ser el padre de la fe. ¿Estás oyendo? O sea, Dios no tiene problema con bendecir a alguien. Dios no tiene problema con que alguien que tiene mucho dinero le sirva. El problema está cuando esa persona pone las riquezas, las propiedades como su Dios y no a Dios como su verdadero Dios. Y entonces este muchacho, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Bueno, mira, ve y vende todo lo que tú tienes y luego repártelo entre los pobres y entonces podrás ser mi discípulo, podrás seguirme. Y dice que el joven se puso muy triste porque él tenía muchas cosas, muchas propiedades. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Jesús lo que está diciendo, si hay algo que tú amas más que a mí, tú no calificas para ser mi discípulo. Y ya derribó el asunto de padre, madre, esposa, esposo, hijo, hijas. No puede haber nada ni nadie que tú y yo amemos más que al Señor, porque entonces no vamos a ser sus discípulos, aún nuestra propia vida. ¿Sabe por qué hay siervos de Dios que a través de la historia entregaron su vida, hermano, y murieron con valor, murieron cantando y adorando al Señor? ¿Sabe por qué? Porque aprendieron a amar a Dios más que su propia vida. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Más que su propia vida. Aprendieron a amar a Dios con toda su alma, con todo su ser, con toda su fuerza, con toda su mente, a poner al Señor en el primer lugar. Ser un verdadero discípulo en primer lugar significa esto: no hay nada ni nadie que está por encima de Dios en tu vida. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? En segundo lugar, ser discípulo del Señor implica obediencia. Obedecerlo a Él, seguir lo que dice su palabra. Y en tercer lugar, ser discípulo del Señor implica una vida de servicio, una vida de compromiso, compromiso con el Rey y compromiso con la gente, sirviendo, dedicada, abnegadamente. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Casi nadie quiere compromiso. Al matrimonio la gente entra sin casarse. Y esto está tan fuerte que ya en las iglesias se está convirtiendo en una costumbre. Gente que está en una iglesia por años y no se casa. Claro, obviamente eso demuestra que no se han arrepentido nunca, que no han sido discipulados y que necesitan ser discipulados. Entonces voy concluyendo. Jesús dice, ¿tú quieres ser mi discípulo? Primero tienes que aprender a amarme sobre todas las cosas y personas. No puede haber ninguna persona que tú ames más que a mí, te dice el Señor, ni ninguna cosa que tú ames más que a mí, te dice el Señor. Ninguna persona, ninguna novia, ningún novio, ningún marido, ninguna mujer, ningún hijo, ninguna hija, ningún padre, ninguna madre puede estar por encima de tu amor a Dios. Nadie puede estar por encima de tu amor y obediencia a Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Segundo lugar, si amas al Señor, no habrá cosa que se pueda interponer entre tú y el Señor, porque amarás al Señor por encima de todas las cosas. Y vas a aprender entonces a vivir una vida de compromiso, sirviéndole a Él en su reino y sirviendo a la gente. Un verdadero discípulo es alguien comprometido. Dígaselo a la persona que está a su lado, delante o detrás de usted. Dígale, un verdadero discípulo es alguien comprometido. Primero con el Señor, segundo con su reino y su iglesia. No los oí. Como que le comieron la lengua a los ratones. ¿Qué pasó?
Un verdadero discípulo es alguien comprometido con el Señor en primer lugar, con su reino y con su iglesia. Y eso implica que usted sirve. No es un inútil, sino que se convierte en alguien útil para el Señor. Amén. Amén. Dele el aplauso al Señor. Y finalmente, un discípulo verdadero aprende que cada día debemos ser perfeccionados. Perfeccionados, o sea, yo tengo que seguir creciendo, madurando, avanzando. ¿Hasta cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Cristo es inmenso. Entonces yo me voy a dar cuenta cada día, Dios mío, cuánto me falta por crecer. Y eso me va a llevar a humillarme más ante Él y a depender más de Él. Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a ser un verdadero discípulo, ayúdame a imitarte, ayúdame, Señor, dame las fuerzas. Porque no es con espadas ni con ejército, no es con nuestras propias fuerzas, sino con su Santo Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, mis amados. Estamos de pie en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase de pie allí donde está. ¿Qué tal si en esta hora te atreves a orar al Señor, pidiéndole al Señor que te ayude a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, que nos ayude a negarnos a nosotros mismos, a dejar de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, y que la hagamos a la manera de Él, al modo de Él, que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y aprendamos a morir cada día tomando nuestra cruz y a seguirle cada día. Cierra tus ojos, habla con el Señor en esta hora. Padre, gracias te damos. Hemos hablado tu palabra preciosa, maravillosa, tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús, trae, Señor, arrepentimiento, convicción de pecado en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a amarte a ti sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Y ayúdanos a ser discípulos comprometidos en tu reino, obedeciéndote, amándote, sirviéndote y sirviendo en tu reino, sirviendo a los santos, sirviendo a la comunidad, Señor, a ser fieles discípulos tuyos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser creyentes comprometidos, Señor. Ayúdanos a abandonar el letargo, la falta de compromiso y a comprometernos más contigo, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Señor amado, te lo rogamos en esta hora. Amén, amén. Habrá alguien en esta noche que sabe que el Señor le está llamando a ser un verdadero discípulo, a que se convierta a Jesucristo, a que le entregue su vida a Jesucristo, a que se rinda a Jesucristo para que sea salvo y pueda ser un verdadero discípulo de Jesús. Si hay alguien que lo quiere hacer, entregar su vida, arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo, le invito a pasar aquí al frente. Denos la oportunidad de orar por usted para que el Señor le salve, para que el Señor le tenga misericordia. Y si hay alguien así a su lado, ayúdele a pasar, ayúdele a venir aquí al frente, acérquese, queremos orar por usted para que el Señor le salve en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Alguien en esta hora, ayúdele a pasar. Bendito el nombre del Señor. Hoy te llama el Señor, mañana puede ser tarde. Solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solo en Jesús. Padre, gracias. Hemos hablado tu palabra. Te pido que sigas obrando en cada corazón. Mira aquellos que nos ven a través de la televisión y las redes sociales. Señor, trabaja con ellos. Trabaja con esos corazones, Señor, donde quiera que llegue esta palabra. Ayúdalos, despiértalos, Señor, inquiétalos.
a ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, a traerlos a tus pies, a que se arrepientan y se aparten del pecado, Señor, y se conviertan a Jesucristo, el único que puede dar vida eterna, salvación y vida eterna. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.